Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos esta serie de videos tutoriales para programar en C# y empezamos la temática con la creación de métodos sobre carga y sobre escritura. Recordemos que estas son propiedades para el polimorfismo y dentro de ello también hacemos referencia a la programación orientada a objetos. Entonces, estos estarán contenidos dentro de una clase y se manejan incluyendo la visibilidad, aunque sean de tipo privado. Para el caso de la sobrecarga, hay que crear dentro de una clase un grupo de métodos con el mismo nombre, pero con distinta cantidad de argumentos en sus parámetros, o bien que sean de distintos tipos de datos. Podemos observar que una clase contiene un método que calcula un valor máximo recibiendo un arreglo, y entonces ese arreglo se recorre en un ciclo comparando si el elemento encontrado es mayor que el valor inicial o máximo que al principio se asignó al elemento 0. Es decir, todos los valores del arreglo se están comparando con el primer elemento. Si el elemento de la posición actual es mayor que el primer elemento, entonces el valor máximo recibe o es asignado por el arreglo en la posición actual y se devuelve este valor una vez que se recorren todos los elementos del arreglo. También podemos encontrar el ejemplo ya en el método principal cuando el arreglo es inicializado con los elementos dentro de llaves y el valor máximo es llamado con el método y recibe como argumento el arreglo anteriormente definido. Luego en pantalla se escribirá el valor máximo en el arreglo es la variable de tipo entera llamada maxval y se lee la tecla para finalizar el proceso. Entonces, estos métodos de sobrecarga y sobreescritura se pueden visualizar a continuación. Observemos que hay un método llamado visualización o un método llamado imprimir. Por ejemplo, visualización lo encontramos dos veces, igual que imprimir. La diferencia es que la primera vez, aunque ambos son de tipo público, pero en el primer caso no recibe valores. En el segundo caso recibe una variable idioma de tipo string. Por tanto, la primera vez saldrá un mensaje que dirá el apellido y el nombre de la persona, nació en la fecha de nacimiento. En cambio, en el segundo método de visualización, si la variable idioma coincide con es, el nombre de la persona y el apellido dirá nacido en esa fecha. Sin embargo, cuando el string idioma sea en inglés, la frase se concatenará en inglés. En el ejemplo vemos que el método imprimir puede mostrar una cadena recibiéndola como argumento y también puede mostrar un número entero. En ambos casos la variable se imprime en la consola, sea de tipo string o de tipo entero. Entonces ahí encontramos
el uso de métodos con diferentes parámetros. Entonces sabemos que las clases derivadas heredan las propiedades y métodos de su clase base. En este caso podemos usar o modificar un método ya existente o adaptarlo a la nueva clase. También se puede sobreescribir usando la palabra reservada overrides. También es obligatorio la sobreescritura con la palabra reservada virtual. Así aseguramos el concepto de polimorfismo entre las clases. Este concepto se explica en otro video tutorial de la programación orientada a objeto en general. Entonces, el caso anterior nos da la replicación de métodos, pero con diferentes argumentos. Podemos observar que hay una clase base y una clase derivada. La clase base hace algo, tiene un método llamado hacer algo, y también la clase derivada tiene un método hacer algo. Observando bien que la clase base tiene el método del mismo nombre y la clase derivada se le pone el operador 2 puntos, indicando que es una clase derivada de la clase base anterior. Y así puede sobreescribir el método doSomething presentado anteriormente, pero haciendo el uso de la palabra reservada overrides para sobreescribirlo y utilizarlo de forma diferente. Entonces, un método llamado visualización que se sobreescriba, podemos encontrarlo donde se sobreescribirá dependiendo de su llamado en la clase. Por ejemplo, la primera vez se sobreescribe con el texto en español y se le indica que cobra un salario al mes. En el siguiente caso, se manda a llamar la clase y el método, además se le indica que cobra un salario por mes. Entonces ahí observamos la sobreescritura del mismo método. También en el recuadro de la imagen derecha podemos observar otro ejemplo del mismo método llamado buen rendimiento, el cual es de tipo booleano. En el primer caso recibe un valor de entrada de tipo doble. En el segundo caso no recibe parámetros y en el tercer caso recibe dos parámetros, un mínimo y un máximo. En el primer caso, el valor entrado se compara con un promedio y así se devuelve verdadero. En caso contrario, se devuelve falso. En el segundo caso, se llama a un método promedio de notas y solamente se compara si es mayor o igual a 4.75. Y en el tercer caso, se necesita un mínimo y un máximo, se calcula el promedio de notas y se verifica si ese promedio está entre el mínimo y el máximo pasados como argumentos. Entonces, el mismo método se utiliza con diferentes valores de entrada o argumentos. También tenemos un método abstracto donde no hay implementación y solo se define la clase.
Así la clase estará marcada como de tipo abstracta. Por ejemplo, el apellido será obtenido o asignado. También tenemos un método parcial llamado apellido cambiado. Entonces observemos que en una clase persona, la parte de esa clase puede hacer uso del método apellido cambiado con el mensaje que se cambió el apellido. Cuando entonces creamos una nueva persona, podemos observar que podemos acceder a sus atributos, apellido, nombre y fecha de nacimiento, y mostrar en un mensaje su apellido. En este caso del recuadro inserto podemos observar una clase con su método principal donde se crea la persona 1 y recibe su nombre y edad. Luego con el método se imprimen dichos datos. También creamos un empleado con su nombre y edad y sueldo. El método imprimir del empleado mostrará los datos del mismo. Otra idea es extender los métodos añadiéndole funcionalidades a una clase que ya fue definida, sin antes modificar el código de esta clase, respetando ciertas reglas. En este caso puede ser de tipo procedimiento o función, pero no propiedad. El primer parámetro irá precedido de la palabra this. La clave this hace referencia a la instancia actual de la clase, pero también se utiliza como modificador del primer parámetro del método. El tipo del primer parámetro del método determina el tipo extendido por este método. En el momento de la ejecución, este primer parámetro representa la instancia de la clase y se deben definir una clase estática, y ellos mismos, estos métodos de extensión, deben ser de tipo estático. Otras reglas también, en este caso, como decíamos, el primer parámetro va precedido de this. El tipo del primer parámetro es la propia clase y se determina extendido por la propiedad. El ejemplo sería la extensión de la clase persona, donde se hace uso de su presentación haciendo uso de la clase persona, pero haciendo referencia a la clase actual y escribiendo los atributos propios. En este caso añadiremos a la clase string un método para convertir el primer carácter en mayúscula. Entonces, en este caso añadiremos una verificación de que si la variable string s es nula o tiene longitud 0, se devuelve. En caso contrario, se calcula su longitud y se puede convertir a mayúscula. Si no, se busca una subcadena y se calcula su longitud. Gracias, y continuaremos las partes prácticas de esta serie de videos en las próximas entregas.